Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a prepararnos junto con ustedes lo que sería nuestro estudio del libro de congregación. Vamos a un nuevo capítulo, el capítulo número 12. Hablar con valor gracias a la autoridad de Jehová. Empezamos entonces con la lectura también de los párrafos y a la vez dando respuestas a las preguntas en propias palabras. Empezamos entonces de esta manera. La pregunta número 1 y 2: ¿qué les pasó a Pablo y Bernabé en Listra? Leamos lo que dice el párrafo 1 y 2. ¿Qué revuelos se acaba de formar? En Listra, Pablo y Bernabé acaban de curar a un hombre que había nacido con los pies lisiados y ahora van dando saltos de alegría. La multitud está fuera de sí y los aclama como dioses. El sacerdote de Zeus trae guirnaldas y coronas para ellos y prepara unos toros para sacrificio en su honor. Con todo, el ruido de las voces y de los toros, Pablo y Bernabé tienen que gritar para pedirle a la gente que se detenga. Se rasga la ropa, se meten corriendo entre la multitud y a base de protestar y suplicar consiguen a duras penas que no los adoren. Entonces, unos judíos que están en contra del mensaje llegan de Iconio y de Antioquía de Pisidia y empiezan a soltar sucias mentiras contra Pablo y Bernabé. La gente de Listra les cree y empieza a odiarlos a muerte. ¿Cómo cambian las cosas? Los mismos que querían adorar a Pablo ahora quieren apedrearlo, así que lo rodean y empiezan a lanzarle piedras hasta dejarlo inconsciente. Cuando terminan de descargar su furia lo dan por muerto y arrastran su cuerpo ensangrentado hasta sacarlo de la ciudad. Pregunta del párrafo 1 y 2. ¿Qué les pasó a Pablo y Bernabé en Listra? Bueno, en Listra, Pablo y Bernabé experimentaron una situación de extremo. Por un lado, fueron aclamados como dioses después de sanar a un hombre cojo, lo que provocó que la multitud quisiera adorarlos y ofrecerles sacrificios en honor a ellos. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando unos judíos llegaron de Iconio y Antioquía de Pisidia para difamarlos con mentiras, lo que llevó a que la misma multitud que los adoraba ahora los apedreara, dejando a Pablo inconsciente y siendo arrastrado fuera de la ciudad, creyéndolo muerto. Pregunta número 3. ¿Qué pregunta responderemos en este capítulo? Vamos a leer para tener una idea, aunque son las mismas preguntas. Párrafo 3 dice: ¿cómo se llegó a este punto tan terrible? ¿Qué aprendemos de lo que pasó con Pablo, Bernabé y la caprichosa multitud de Listra? ¿Cómo pueden los ancianos de la congregación imitar la perseverancia de estos dos hombres fieles que predicaron con valor gracias a la autoridad de Jehová? Pregunta 3. Entonces, ¿qué pregunta responderemos en este capítulo? En este capítulo exploraremos cómo se desarrolló la situación en Listra con Pablo y Bernabé, qué lecciones podemos extraer de su experiencia y cómo los ancianos pueden imitar la valentía y perseverancia de estos fieles predicadores que hablaron con valor gracias a la autoridad de Jehová. Ahora, el subtema: muchísimos judíos y griegos se hicieron creyentes. Párrafo 4 y 5. ¿Por qué fueron Pablo y Bernabé a Iconio y qué sucedió allí? Leamos entonces. Párrafo 4. Como vimos, Pablo y Bernabé habían sido expulsados unos días antes de la ciudad romana de Antioquía de Pisidia por culpa de unos judíos que se oponían al mensaje. En vez de desanimarse, se sacudieron el polvo de los pies contra aquellas personas insensibles a la verdad. Luego se marcharon pacíficamente dejando que respondieran ante Dios por su decisión.
Sin perder la alegría, caminaron a 150 kilómetros hacia el sureste hasta llegar a una fértil meseta entre los montes Tauro y los montes Sultán. La primera parada fue Iconio, que era una de las principales ciudades de la provincia romana de Galacia, y conservaban su cultura griega. Allí había una gran cantidad de judíos y prosélitos. Pablo y Bernabé, como siempre, fueron a predicar a la sinagoga. Hablaron de tal manera que muchísimos judíos y griegos se hicieron creyentes. Ahora la pregunta es, ¿por qué fueron Pablo y Bernabé a Iconio y qué sucedió allí? Pablo y Bernabé se dirigieron a Iconio después de ser expulsados de la ciudad romana de Antioquía de Pisidia. Y fueron allí porque era una ciudad principal y había una gran cantidad de judíos y prosélitos, y al llegar predicaron en la sinagoga y lograron que muchos judíos y griegos se hicieran creyentes. Ahora veamos lo que dice el recuadro. Dice: Iconio, ciudad de los frigios. Iconio estaba en lo alto de la meseta fértil y bien regada. Era un punto estratégico dentro de la importante ruta comercial entre Siria, Roma y Grecia, y la provincia romana de Asia. La gente de esa ciudad adoraba a los Cibeles, diosa frigia de la fertilidad. Su religión incluía ciertas costumbres que adoptaron cuando estuvieron bajo el control de los griegos. La ciudad cayó bajo el dominio romano en el año 65 antes de nuestra era, y para el tiempo de los apóstoles gozaba de una prosperidad gracias al comercio y la agricultura. Aunque allí había muchos judíos influyentes, todo indica que Iconio mantuvo su cultura griega. Es más, el libro de los Hechos habla de los residentes judíos y griegos. Iconio estaba en la frontera entre Lituania y Frigia, dos regiones de Galacia. Según algunos escritores antiguos como Cicerón y Estrabón, Iconio era parte de Lituania. Y eso es cierto desde los puntos de vista geográficos. Sin embargo, Lucas no dijo que Iconio fuera parte de Lituania, como sí hizo con otras ciudades. Por eso algunos críticos dijeron que el libro de Hechos es inexacto. No obstante, en realidad Lucas hizo bien en dar a entender que Iconio era distinta a las ciudades de Licaonia. ¿Por qué? Porque en esas ciudades se hablaba la lengua licoánica. Pero en 1910 se descubrieron inscripciones en Iconio que probablemente que 2 siglos después de la visita de Pablo y Bernabé todavía se hablaba otro idioma, el frigio. Bueno, como vemos, pues el recuadro más es una información sobre la ciudad de Iconio. Pero ¿qué podemos responder ahí? Quizás el hermano haga pregunta como por ejemplo, ¿qué sabemos de Iconio? Y la respuesta sería que según la información proporcionada en el recuadro, podemos decir que Iconio era una ciudad estratégica ubicada en la meseta fértil y bien regada en la frontera de Lituania y Frigia. Era un importante punto de ruta comercial entre Siria, Roma y Grecia y la provincia romana de Asia. La ciudad adoraba a la diosa Frigia Cibeles y mantenía una cultura griega. A pesar de la influencia judía en la región, Iconio gozaba de prosperidad gracias al comercio y la agricultura, y tanto judíos como griegos residían en esta ciudad. Ahora vamos a la pregunta siguiente, lo que sería la pregunta número 6. ¿Por qué eran Pablo y Bernabé tan buenos maestros y cómo podemos imitarlo? Bueno, vamos a leer lo que dice el párrafo 6. ¿Por qué eran tan buenos maestros Pablo y Bernabé? Pablo era un pozo de sabiduría bíblica. Sabía perfectamente cómo enlazar relatos bíblicos, citas de la ley y profecías para probar que Jesús era el Mesías prometido. Y Bernabé se destacaba por su interés en los demás. Los dos hablaban gracias a la autoridad de Jehová en vez de basarse en su manera de ver las cosas. ¿Cómo puede imitarlos cuando prediquen? Siguiendo estos pasos, estudia a fondo la palabra de Dios, seleccione citas bíblicas que capten el interés de la gente,
Busque formas de consolar a quienes lo escuchan y base siempre sus enseñanzas en la Biblia, en vez de sus opiniones. Respondamos ahora a la pregunta 6. ¿Por qué era Pablo y Bernabé tan buenos maestros y cómo podemos imitarlo? Bueno, Pablo y Bernabé eran excelentes maestros por diferentes razones. Pablo era un experto en la sabiduría bíblica y sabía cómo conectar relatos históricos, citas de la ley y profecías para demostrar que Jesús era el Mesías prometido. Por otro lado, Bernabé se destaca por su interés en los demás y su enfoque en consolar a quienes escuchaban. Y además, ambos se basaban en la autoridad de Jehová en lugar de en sus propias opiniones. Otro comentario es que para imitar a Pablo y Bernabé como maestros se nos sugiere seguir estos pasos: estudiar a fondo la palabra de Dios, seleccionar citas bíblicas que capten el interés de la persona, buscar formas de consolar a quienes nos escuchan y fundamentar siempre las enseñanzas en la Biblia en lugar de opiniones personales. Bueno, hasta aquí es nuestra preparación para la sección de el estudio del libro. Te he dejado respuestas en propias palabras para que puedas participar en tu congregación. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.